Hola, hola, buenas tardes. Vamos a empezar un nuevo cinco elementos. Estoy con el arquitecto Pablo Millán, o Milián. ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, muy bien. Bueno, tu oficina está en Sevilla, estás en Andalucía, pero ahora estás en Jaén, ¿no? Sí, así es. Yo tengo la oficina en Sevilla, el estudio de arquitectura en Sevilla, pero soy natural de Porcuna, de un pueblo de Jaén, y aquí pues me pilla justo en el contexto de medio vacaciones y por aquí ando. Muy bien. Eh, bueno, primero, ¿a dónde has estudiado? ¿Has estudiado en Sevilla, en Madrid? Contanos algo cómo has estudiado arquitectura. Vale. ¿Dónde? A ver, yo estudié arquitectura en Sevilla casi toda la carrera, excepto el último año que por un tema de salir de Sevilla me fui a Madrid. Hice mi último año en Madrid y luego ya me quedé varios años trabajando en Madrid. Entonces, mi etapa inicial es sevillana y mi etapa final académica es madrileña. Y bueno, pues la verdad es que una experiencia extraordinaria porque me recuerdo que mi escuela, la escuela de Sevilla, cuando yo llegué, era una escuela en la que estaba justo en un proceso de cambio de planes de estudio. Entonces se estaban definiendo como el nuevo modelo del futuro arquitecto, ¿no? Entonces fue un momento de un ambiente muy interesante, a la vez todo muy, ¿cómo te diría? Como muy sugestivo todo, de que todo era, se repensaba todo porque había como que redefinirlo, todo el nuevo plan de estudio. Y eso pues también daba como mucha frescura, por así decir, a ese inicio de carrera que tuve. Sí, sí. Bien, en una mirada así como externa, ¿no? Capaz de un extranjero sobre España y con todas sus regiones, ¿no? Con Andalucía, Cataluña, Galicia, ¿no? Bilbao, así como o Madrid, ¿no? Como a grandes rasgos, siempre se ve como un arquitecto de los 50, 70 maestro, ¿no? Y que tiene después, y que se puede como englobar, ¿no? Los gallegos de una manera, los catalanes de otra, los sevillanos de otra. Vos también podés hacer esa interpretación, podés como identificando arquitectura andalucía, gallega. Sí, te entiendo. A ver, yo personalmente no creo que pueda decir que hay una arquitectura típicamente andaluza, ¿no? Pero sí es cierto que quizá de un tiempo a esta parte se ven como muchos elementos comunes, ¿no? En ciertos ámbitos que como que caracterizan y definen esa arquitectura. Por ejemplo, yo siempre le digo a mis estudiantes, a mis alumnos, el tema de la arquitectura portuguesa, que podríamos hablar más que de arquitectura española, la arquitectura de la península ibérica, ¿no? Y en ese sentido, Portugal sí que tiene trazado un rumbo y ritmo muy concreto y muy bien definido, al cual posiblemente todos vamos a beber por ese magnífico uso de los materiales o ese magnífico uso de casi que del ser artesano, ¿no? Entonces, en ese sentido, totalmente de acuerdo. Ahora, es cierto, y ahí es donde yo, por lo que esto me genera un poco como de esta pregunta me genera un poco como de tensión y es porque al final, fíjate que las comunidades autónomas, sobre todo la obra pública, depende de esa inversión de las comunidades autónomas. Entonces, al final, ver diferencia en arquitectura entre comunidades autónomas, eso lo que está evidenciando es ese sesgo económico que se da en estas diferentes comunidades, ¿no? Entonces, no quisiera verlo, pero he de reconocer que es evidente, ¿no? Eh, en el Colegio de Arquitectos formo parte de Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Sevilla y recibimos de forma permanente las revistas de otros colegios profesionales, ¿no? Y entonces en esa revista es como el mejor test que te dice cómo está la salud de la arquitectura en otro ámbito, ¿no? Y ahí se notan esa evidencia. Sin ir más lejos, la vivienda pública, ¿no? El tema de la vivienda pública es como una de esas referencias de cómo está la vivienda pública, así está la vivienda pública, así está la comunidad autónoma. Entonces, ya digo, no quisiera darte la razón en el sentido de que no quisiera decir que hay como arquitectura en función de regiones, pero a lo hecho me remito que es evidente que sí sucede eso. Sí, sí, Igual totalmente. tampoco estaría tan mal, ¿no? Porque la cultura suelen ser diferentes, el clima es diferente, ¿no? También hay situaciones que van englobando en una situación pareja por las situaciones del territorio. Sí, pero fíjate que el territorio, evidentemente el lugar y el territorio lo define todo, ¿no?
pero al final la frontera de las regiones son cuestiones más que atienden a índole política que a índole territorial. En Andalucía, Sevilla y Granada están en la misma comunidad autónoma y territorialmente no tiene nada que ver Sevilla con Granada. O, no sé, sin ir más lejos, dentro incluso de la misma provincia. Uno se va a Granada y no tiene nada que ver la zona de sierra con la zona costera. Es decir, que como realmente las regiones no definen ese tejido común, ¿no? del territorio, sino que son separaciones políticas, ¿no? o separaciones de gestión política, pues al final sí que es cierto que acaban siendo definidas. No obstante, creo que eh, la arquitectura en estas regiones se está empezando a definir, porque también hay muy buenos arquitectos y yo creo que se goza de una muy buena salud en la arquitectura. Hay muy buenos arquitectos jóvenes que, y digo jóvenes por referencia próxima, ¿no? También lo hay evidentemente más mayores, ¿no? Pero hay nuevas generaciones de arquitectos que están entendiendo que no hay proyecto pequeño y eso hace que cualquier pequeño proyecto que sale de la administración o incluso de cualquier índole pública o de cualquier estamento público, pues sí es cierto que cogen un valor importante, ¿no? Y van definiendo como esas estrategias marcadas, muy marcadas por el territorio, creo yo. Bueno, vamos a empezar y vamos a empezar por obra propia. Sí, ¿Cómo, cómo iniciamos? pues Adrián, como tú quieras, tú eres el que está ducho en estos temas, o sea, tú me dices cómo quieres que empecemos. Esta es la última obra que hemos terminado, ¿vale? Y por eso la he seleccionado, por ser la última obra que hemos terminado, pero también por ser una obra que para el estudio, para mí, para mi equipo, ha sido muy importante. Ha sido una obra muy complicada, por ser un cúmulo de unir perfectamente, intentar unir perfectamente técnica con ruina, de una serie de avatares técnicos que ahora os comentaré. Entonces, esta ha sido una obra en la que el primer documento que yo tengo fechado de este proyecto es del año 2016, con lo cual han sido más de 8 años entre obra y redacción de proyectos. Creo que al final el tiempo es una componente muy importante en la propia obra, ¿no? En el propio proyecto, es un componente muy importante y que duda cabe que cuando uno hace un proyecto que se dilata tanto en el tiempo, pues también el proyecto es susceptible de tener cambios, ¿no? Vale, mira, esta cisterna romana es como un gran vaso que esta imagen que estamos viendo ahora mismo precisamente no es propiamente de la cisterna, esto es de las ruinas romanas próximas a la cisterna. La cisterna está atravesando un túnel que se ve ahora en otras imágenes, eso sí es la cisterna. La cisterna es un gran colector de agua del siglo I antes de Cristo, que estaba documentada, y presentamos un proyecto al Ministerio de Industria de aquí del Gobierno de España. Presentamos el proyecto a un concurso y se ganó el concurso y entonces recibimos los fondos para poder intervenirla. El proyecto digo que es muy complicado porque la cisterna se encuentra como a unos 9 metros bajo la cota de unas viviendas. Es decir, la cisterna se encuentra subterránea debajo de unas viviendas. Entonces, el proyecto realmente, si quieres irte a alguna planta, que ahí se podrá ver, se podrá entender perfectamente ahí, por ejemplo, se puede ver en esa imagen que hacia la izquierda todo eso ya es campo, es decir, es zona rústica, no hay nada, y a la derecha está ya el municipio. Bueno, pues la cisterna se encuentra a 9 metros de profundidad bajo las casas dentro del contexto urbano. Entonces el proyecto realmente era construir una pieza al lado que nos permitiera bajar esos 9 metros, pasar bajo la carretera, pasar bajo las casas y poder taladrar y llegar a la cisterna, para poder hacer visitable la cisterna. Está el edificio que nosotros hacemos a la izquierda y a la derecha este grupo de viviendas, ¿vale? Y se intuye ahí la cisterna y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pasar bajo la carretera, pasar bajo las casas para poder llegar al monumento de época romana. Entonces el proyecto llevaba toda la complejidad, dado que no solamente hay que construir un edificio, ahí ya se ve toda la planta de cota de ruina arqueológica, no solamente hay que construir el edificio, sino que también hay que construir un puente, un túnel,
restaurar una cisterna y restaurar los restos romanos que aparecieron en el ámbito del edificio, ¿no? Es decir, que al final eso que decía Alejandro de la Sota de dar liebre por gato es cierto. O sea, realmente estamos, con un proyecto estamos haciendo 5 proyectos. ¿Cuál era la complejidad? Ahí en sección se entiende perfectamente. La complejidad era que había que bajar esos 9 metros, que al final el proyecto es como una gran rampa que va bajando hasta llegar a la cota de época romana y en esa cota se atraviesa por los restos para poder pasar bajo las casas y llegar al vaso, a la cámara de la cisterna. Aquí tenía un agravante más y es que los restos arqueológicos de Porcuna están protegidos como bien de interés cultural. Es decir, que no se puede alterar ni manipular ningún resto arqueológico. Entonces aquí la pregunta era, Adrián, ¿cómo conseguimos atravesar los restos arqueológicos sin manipular los restos arqueológicos y poder llegar a la cisterna? Para eso habíamos documentado que en época de la Guerra Civil, un grupo de militares para utilizar la cisterna como refugio antiaéreo por los ataques, o sea, por el tema belicista y demás, ellos abrieron una trinchera para poder llegar a la cisterna. Entonces el proyecto realmente se redujo a buscar esa trinchera que hacen los militares para recuperar ese paso y hacer ese paso óptimo para poder llegar a la cisterna. Entonces, bueno, el proyecto han sido casi 4 años de obra en los que o sea, íbamos interviniendo, excavando, documentando, de manera que el proyecto iba permanentemente hacia adelante y hacia atrás para poder encajar esa rampa que pudiera coger la cota de la cisterna y poder llegar al vaso de la cisterna. Todo esto así contado rápidamente puede ser como algo lógico, pero he de decirte que de lógico tiene poco, No. porque imagínate lo que es estar taladrando con pilotes entre las ruinas romanas sin que se toque ninguna ruina romana, a su vez descolgando, porque toda una estructura colgada para que la estructura no toque esos restos arqueológicos, toda la estructura cuelga de como una estructura puente de la que cuelga la rampa, cuelga todo, así Ahí que está el dibujo, que decía justo este corte. efectivamente, así es. Es una rampa que va suspendida de la estructura, de la cubierta es una losa postesada de 60 centímetros de canto y de ahí suspendemos toda la estructura metálica. Y eso nos permite poder bajar con ese concepto del noli me tangere, del no me toques, que decían los latinos, intentar no tocar la ruina y por tanto hacer la cisterna sin prácticamente generar afección alguna a los restos arqueológicos. El puente lo tuvimos que hacer nosotros, todo Ah, lo tuvimos que hacer nosotros. En la guerra civil hicieron una trinchera, rompieron para llegar a la cisterna, pero una vez ah, pasada la guerra civil lo dinamitaron todo, se voló todo y ahí no quedó nada. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es recuperar ese paso que ellos abrieron, porque ellos ya habían manipulado los restos arqueológicos, con lo cual no había ninguna complejidad legal en cuanto a poder tocar esos restos arqueológicos y poder acceder a la cisterna sin ningún problema. claro, es como que tenías ya el lugar por donde sabías que podías ingresar. Tal cual. Así es. Así Y es. tuviste que armar todo este elemento para llegar a ese punto, en realidad. Efectivamente, y el elemento nuevo que se hace es un elemento completamente abierto, es decir, el aire pasa, no está cerrado, es decir, que es como un toldo de hormigón que lo que evita es que cuando llueva el agua entre, ya está. Pero sí que está abierto porque la hídrica de Porcuna es bastante compleja en el sentido de que hay agua por todos los estratos, entonces está permanentemente supurando humedad. Cualquier excavación arqueológica en esta zona tiene problemas de humedad importantes. Entonces, el hecho de dejar el edificio abierto permanentemente nos garantizaba que no va a haber problemas, sobre todo con el mantenimiento de la instalación, ¿no? Entonces, es como dejar caer una rampa completamente abierta y esa rampa es la que nos permite el acceso a la cisterna, nada más. Estando en Sevilla, me imagino capaz que tenés una educación más de patrimonio, ¿no? Como que la historia la tenés tan presente que tal vez para otros que no la tenemos tan presente debe ser más complicado. Pero ¿cómo es trabajar con tanta investigación, con tanta operación? Porque ya estás haciendo como un trabajo más de investigación histórica, ¿no? Sí. Que A ver,
capaz que para un americano que somos más nuevos, pero vos, ¿hasta cuándo llega tu saber patrimonial antes de la obra? ¿O solés trabajar en patrimonio para A llegar ver, a tu trabajo? trabajamos en el estudio, a ver, intentando, o sea, no creo en estos sistemas de especialización y tal, no, no creo que, o sea, un arquitecto tiene que ser un arquitecto para todo, ¿no? Y hay arquitecto para todo, no se especializa o entiendo que especializarse es una pérdida a nivel de carga intelectual de la arquitectura, ¿no? Pero sí que de un tiempo acá, sobre todo estamos desarrollando obras muy vinculadas con el patrimonio, ¿no? A ver, yo parto de una premisa y creo que es muy importante, Adrián, y es que proyectar e investigar. Parto de la premisa de que un proyecto de arquitectura es una investigación. Eh, no cabe duda y a nadie se le ocurriría poner en duda que después de un proyecto en el que estás trabajando años, no solamente de fase de redacción de proyecto, sino de fase también de construcción, incluso después de la construcción, todos esos años requieren de una investigación y además de una investigación profunda, ¿no? Entonces parto de esa premisa de que la investigación, cualquier proyecto, cualquier buen proyecto de arquitectura, detrás recoge una importantísima investigación, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, creo también, y así me lo enseñaron y así lo aprendí, yo tuve el inmenso honor durante varios años de estar trabajando con Alberto Campo Baeza en Madrid. Y Alberto siempre me ha enseñado y me sigue enseñando que esa tríada perfecta en la que hay que compatibilizar la docencia, es decir, el enseñar, el proyectar y el investigar. Es decir, un arquitecto tiene que estar haciendo obras, haciendo proyectos, llevándolo al aula, pero a su vez también investigando de todas las cosas que va poniendo en obra, ¿no? Y de esa tensión, de esas tres patas, es de la que entiendo que sale cualquier discurso o cualquier desarrollo intelectual dentro de la arquitectura, ¿no? Y digo esto porque al final un proyecto patrimonial, al hilo de lo que tú preguntabas, evidentemente necesita de una carga histórica, de una investigación histórica fundamental, de una carga arqueológica fundamental, pero también de una carga de estructura fundamental, de una carga de materiales importantísima, qué materiales se pueden utilizar y qué no, o qué sistema estructural, es decir, al final es rodearse de un buen equipo en el que a todos se le vayan haciendo preguntas y lo más importante es que de ese equipo todos vayan dando respuestas. ¿De qué me sirve rodearme de un arqueólogo que si le pregunto épocas o situaciones técnicas en las que se pueda o no pueda hacer cualquier elemento estructural, no sepa responderme? ¿O que de qué me sirve si a un ingeniero especialista en puentes le pregunto si puedo colgar una estructura y se encoge de hombros? O sea, lo mejor y más importante es rodearse de un buen equipo y sobre todo un equipo que esté en la sintonía lógica de que entienda que el proyecto es un ejercicio de investigación. Y digo esto también porque al final, cuando uno ve una obra terminada, ve como esa imagen final, como que ya está todo ordenado, todo en su sitio, pero nada es así. Creo que el proceso de intervenir genera tal cantidad de documentación, de información, de material, que ahora podríamos hacer cualquier proyecto de investigación sobre todo lo que haya acontecido, pero sin duda podríamos hacer auténticos libros, monografías sobre lo que haya pasado, ¿no? Pero creo que el proyecto tiene que partir por el ejercicio reflexivo de ponerlo todo encima de la mesa y que el mismo lugar, porque yo en ese sentido sí que creo que la arquitectura tiene que ser exclusivamente contextual, tiene que salir del lugar, tiene que salir del contexto, ¿no? Y por eso creo que la investigación arqueológica o histórica es importante, pero igual de importante que es eso, la de ingeniería o la de materiales o la del geológico, saber la geología de lo que pasa en el sustrato geológico de aquí es tan importante como saber cómo funcionan los requerimientos técnicos de la piedra con la que están construidas las ruinas, ¿no? O sea que, o incluso químico, me atrevería a decir, porque al final todos estos restos arqueológicos se restauran con elementos químicos importantes y uno no piensa en el corto plazo. Uno por lo menos piensa que si estos restos arqueológicos tienen más de 2000 años, que menos que duren como mínimo otros 2000 más, ¿no? Entonces,
hay que estar como en esa permanente investigación, ya digo, no solo de una cuestión de histórica o arqueológica, sino de toda la técnica que lleva en paralelo todo este tipo de intervenciones. Y estos espacios que estamos viendo ahora, este interior, ¿qué solía ser? Esto, Sí. a nivel arqueológico es un fragmento de la ciudad de la trama urbana de la antigua ciudad romana de Obulco, ¿vale? Que era la antigua, el nombre romano que tenía este municipio. Entonces, ahí lo que estamos viendo es un fragmento de estancias de ámbito doméstico y algunas estancias de perfil más comercial, de tipo carnicería, ahí también se documentó un horno de pan. Es decir, es como una ventana, abierta una ventana a 2000 años atrás. ¿En qué situación estaba esto? ¿Esto ya estaba como excavado, estaba No, 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 visible? no, no. Esto era un lugar, un campo lleno de olivos, en el que se tenía documentada la presencia de la ciudad romana, evidentemente, y se hicieron primero unos sondeos, ya en el contexto del proyecto de arquitectura, se hicieron unos sondeos para documentar dónde estaban las estructuras y a partir de ahí ya pues empezamos con el proyecto a redactar el proyecto de intervención. Pero eso ahí vos, esa información la recibías o fuiste parte de búsqueda de de estos No, lugares. no, tú no la recibes, es decir, tú eres parte, o sea, tú redactas el proyecto. El arquitecto al final es el que redacta y el responsable último de todo lo que ahí pasa, ¿no? Entonces, con el equipo, en este caso, de arqueólogos, iban por delante interviniendo. Cuando se iban viendo las estructuras, las volvíamos a dibujar y entonces era un cambio permanente. Se planteaba una estructura, cuando veíamos que salían estructuras, se modificaba la estructura y así seguíamos avanzando hasta que conseguimos cerrar el proyecto con la realidad arqueológica que ahí apareció. Mirá vos. Y en ese sentido, así que y la sorpresa iba permanentemente en vos trabajando. Claro. A ver, cualquier proyecto de arqueología lleva implícita una dosis de sorpresa, bestial. Sí. No hay ningún proyecto de arqueología, o sea, mejor dicho, no hay ningún proyecto patrimonial que no requiera de esa componente de cambio. Ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo un museo arqueológico en un pueblo de Sevilla, recuperando una antigua cárcel del siglo XVI. Pues se ha hecho un proyecto, que ese proyecto se ha validado, pero cuando hemos intervenido con la excavación arqueológica, hemos visto realmente cómo estaba el proyecto. Y entonces ahora mismo estamos justo en el proceso de cambio de ese proyecto. Pero igual sucede con todo, ¿no? Otro proyecto que teníamos, que hemos terminado en la Sierra de Jaén, en un antiguo monasterio, pues sucede igual, que uno tiene una idea de proyecto y luego al final, pues la realidad patrimonial es la que manda y es la que al final acaba determinando por dónde va el proyecto. Eso es un gran espacio que se ha hecho Sí. una anastilosis, una recuperación volumétrica de una parte del claustro junto con el espacio de la parte de la iglesia del monasterio, ¿no? Entonces, claro, cuando uno empieza a intervenir aquí, uno cree que tiene todos los elementos para empezar a intervenir, pero cuando empieza la excavación arqueológica y salen casi 20 sepulturas de 20 religiosas o salen elementos arqueológicos que es interesante que permanezcan dentro del propio edificio, pues el proyecto empieza a sufrir una serie de cambios. O salen elementos arquitectónicos que estaban sueltos y que ahora hay que volver a darle lugar, que es lo que llamamos una anastilosis, ¿no? Entonces, todos esos ingredientes acaban definiendo cómo va a ser la intervención. Y evidentemente, cuando uno empieza a intervenir, Oh. no tiene todos esos condicionantes, no los tiene encima de la mesa. Y siempre, bueno, acá se ve claramente, ¿no? Lo viejo y lo nuevo. ¿Es algo que a vos te interesa remarcar? Sí. ¿Por qué? Pues porque, Adrián, estamos hartos que las ciudades se conviertan en parques temáticos en los que se desarrolla todo en función de lo que quiere ver el turista. El turista llega a un castillo y lo que quiere ver es un castillo y ya solamente falta que aparezca por allí el señor feudal. Es decir, quiere recreaciones. Y ya estamos hartos de esa falta de sinceridad con nuestras ciudades. La mejor forma de ser sinceros con nuestras ciudades es conservar lo que nos ha llegado hasta nuestros días para a partir de ahí intervenir con un criterio contemporáneo y una materialidad contemporánea sin hacer falso histórico alguno. Que han llegado más elementos, pues esos elementos se conservan y se ponen en valor. Que han llegado menos elementos, pues llegan
no pasa absolutamente nada. Pero eso de recrear o hacer falsos históricos, además de que está prohibido, evidentemente, sería hacer un flaco favor a las generaciones futuras, creo yo. Bonita esta imagen. Los llegaron a ocupar tres viviendas, es decir, entraron como tres pisos que ocuparon toda la nave de la iglesia. Entonces, la primera fase del proyecto fue vaciarlo todo y hacer una lectura de todas las estructuras, es decir, qué ha pasado ahí, ¿no? Que por eso hemos dejado todas las marcas en las paredes con antiguas ventanas que había y demás, para que se marcara lo que ahí había acontecido, ¿no? Pero fíjate que al final esas tres viviendas habían enmascarado tanto el espacio de la iglesia que cuando uno entraba en ese espacio realmente no veía ese espacio vertical que requiere cualquier templo, ¿no? Entonces fue un trabajo como de ir poco a poco descubriendo el espacio, casi que tallando el espacio. Por eso le llamamos al proyecto un espacio reencontrado. Porque era un espacio, era como más que un trabajo de arqueología, era de trabajo de arqueología espacial porque era redescubrir el espacio que ahí hubo y que ya no existía, ¿no? Claro, y además, si el elemento columna acá tampoco trataste de pintarlo de blanco, No, 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 no. así como No. está, queda. Por ese ejercicio de sinceridad y luego también de una cosa que creo que es importante, que la mejor forma, si me lo puedes permitir, de catequizar a la sociedad es demostrarse tal cual es. A mí no me cabe duda que cualquier persona cuando venga a ver este espacio se va a dar cuenta que la columna es original frente a un pilar que no lo es. No, y no estamos engañando a nadie y no necesita que vaya nadie y que haya ahí alguien que le diga esto es original y esto no lo es, porque el propio proyecto ya se ha encargado de hacer ese ejercicio de sinceridad con la arquitectura, ¿no? ¿Y qué sentido tendría si ahí ahora nosotros pusiéramos columnas que imitaran a lo antiguo o capiteles que imitaran a lo antiguo? A ver, esos elementos arquitectónicos formaron parte de ese claustro, se han vuelto a poner en su sitio. Donde no hay elemento arquitectónico antiguo puesto en su sitio es porque se ha perdido y también una forma de casi que de evidenciar el paso del tiempo y la pérdida, ¿no? Que yo creo que cuando uno trabaja con patrimonio esa componente del tiempo, de alguna forma la tiene que dejar implícita en la obra, ¿no? Sí, claro. Sí, porque si no, es verdad esto del juego de la mentira, ¿no? De hacer creer algo que no es. Y en realidad Tal estás cual. engañando ahí a la gente, Ahí como está. diciendo, no, esto en su momento se sostenía con estas dos columnas, ahora necesitamos más columnas. Así es. Es un ejercicio, intentar hacer como ese ejercicio de sinceridad con las generaciones futuras. Es hacer eso, es un ejercicio de honestidad para con los elementos patrimoniales. Y sobre todo también porque piensa que en este proyecto, por ejemplo, el pueblo era completamente ajeno a lo que ahí pasaba. Ahí se sabía que había unas viviendas, tiempo atrás habría un monasterio, pero la gente era completamente ajena. Entonces ha sido como recuperar ese espacio perdido para el pueblo, ¿no? Y luego el lenguaje, si pudiéramos hablar de lenguaje o la materialidad contemporánea, también lleva implícita una cosa que creo que es importante, y es que eh, las técnicas contemporáneas eh, nos permiten también utilizar materiales tradicionales, pero con un discurso contemporáneo. Y ese es otro elemento de debate que a mi juicio es importante. Es decir, hablar de que la contemporaneidad no nos obliga ineludiblemente a hablar de materiales plásticos o de materiales de metacrilato, de policarbonato. No. La contemporaneidad también se define utilizando la piedra, utilizando la madera, utilizando el acero, utilizando alabastro, utilizando cualquiera de los materiales que desde épocas romanas se vienen utilizando perfectamente. Entonces, también es como una forma de jugar en ese ejercicio permanente de cómo actualizo la técnica con el material, ¿no? Porque es como romper el tiempo. Yo en ese sentido me gusta hablar de que hay muchas formas de hacer ruinas contemporáneas, como exageradamente decir matar el tiempo. ¿Cómo conseguimos matar el tiempo, no? Pues haciendo que ese material que ha permanecido a lo largo de la historia lo ha ido tallando en función de unas técnicas concretas y la contemporaneidad pues tiene que aportar ese discurso o esa técnica, pero con ese material que de forma transversal ha recorrido la historia. No sé si me explico. Sí, sí.
creo que hay que formar a la gente. Si uno llega a una ciudad en la que todo se lo encuentra repristinado, con un discurso historicista, antiguo y demás, no, no, es que esto era así y hay que hacerlo así, porque era así. Bueno, pues eso hace que movamos a las ciudades buscando esas historias que ya no existen, que ya no existen. Y yo creo que es compromiso nuestro y responsabilidad nuestra ser consecuentes con lo que hacemos en la contemporaneidad. Y por eso creo que tenemos que formar a las generaciones futuras mostrándoles lo que nos ha llegado en la contemporaneidad. Y es lo que nos ha llegado. Mira, yo me acuerdo cuando vivía en Chile, vivía en Valparaíso, hubo en el periodo, en el diario El Mercurio salió una foto muy transgresora porque el Club de la Unión de Curicó, un club deportivo, bueno, era un edificio decimonónico, súper historicista, y lo habían demolido, ¿no? Y se veía la imagen demoliendo el edificio, ¿no? Que es muy, muy drástico, porque uno ve como un edificio con columnas, balaustradas y capiteles, y una pala cómo lo está demoliendo, ¿no? Bueno, pues eso dice mucho de una sociedad que dice, bueno, si no ha encontrado valores en ese edificio, pues que quizá no merezca ser conservado, ¿no? Entonces, por eso creo que los arquitectos tenemos que formar a las generaciones en cuanto a los elementos patrimoniales que la sociedad o el tiempo nos ha dejado. Y la mejor forma de hacerlo es siendo sinceros con lo que hemos recibido. Si tú entras en la cisterna romana, el proyecto con el que hemos empezado a conversar, nadie, absolutamente nadie, va a tener duda de lo que es una ruina romana a lo que es una intervención contemporánea. Un problema sería si entraras a ese espacio y todo lo que tuvieras te generara la duda de estar preguntándome permanentemente, oye, pero esto era así, pero esto se ha reconstruido. No, 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 la ruina ha llegado y el paso del tiempo, aunque no queramos, es ineludible. No, igual también es ser sinceros con el tiempo en el que estamos viviendo, porque posiblemente vamos a ver obras en el posmodernismo cuando se intervenía en las ruinas, se hacía un modo, ¿no? En el Exacto. movimiento moderno se hacía de otro modo, ahora se hace de este modo. Entonces, eso también es plantear cómo éramos nosotros. Entonces, también, obviamente, los falsos históricos, un momento se dirá, bueno, en ese momento se creía en esto, entonces era un, ¿no? Es todo un proceso en el que estamos día a día. Sí, totalmente. Es como, por Pero, ejemplo, el debate que ha salido encima de la mesa con Notre Dame, ¿no? La reconstrucción de Notre Dame. La pérdida, el sentimiento de pérdida de unos elementos arquitectónicos que no tenían ni 80 años. Pero hablábamos ya de la catedral gótica, pero bueno, en fin, sería meter en un debate largo e interesante, pero que al final un poco a enfrentarnos con nosotros mismos y decir, bueno, bueno, ¿qué? incluso aparecieron concursos que ponían las torres de cristal, ¿no? Y hasta llegó un momento dijeron, no, no, hagamos un falso histórico, hagamos como si esto nunca hubiese, como si el incendio nunca hubiese pasado. Y bueno, es lo que sucedió ahora. El incendio no sucedió nunca. Es la opción más conservadora, pero también esa opción refleja un sentir social, es decir, ¿por qué optamos por la solución más conservadora? Así que bueno, ahora vamos a pasar a la hora ajena, que vamos a continuar también con el patrimonio. ¿Por qué has Perfecto. elegido esta muralla y a Bien, él, ¿no? bueno, a él, porque como comentaba, creo que fue un arquitecto que encajó perfectamente la docencia, eh, la investigación y el propio ejercicio de la profesión. Pero a su vez encajó perfectamente el ser una persona que con su obra reflejaba una personalidad muy comprometida con la gente que le rodeaba y muy comprometida con el propio ejercicio de la arquitectura. Traigo este proyecto porque, además de porque tuve el inmenso honor de visitarlo con él hace ya algunos años, porque creo que es el ejemplo perfecto de justo lo que estábamos hablando antes. Mira, para que te haga una idea, esta muralla está pensada para ser vista desde la Alhambra, prácticamente. Es decir, está pensada para ser vista en la lejanía. Claro, cuando uno en la lejanía observa este proyecto, prácticamente nadie se percata que es una construcción contemporánea
que lo que intenta es cerrar un frente visual para cerrar un tramo de muralla que se perdió por unos avatares de la historia, ¿no? Entonces, traigo este proyecto porque, a su vez, detrás de este proyecto se esconde ¿cómo diría? Un pequeño drama. Y es que ha sido un proyecto bastante incomprendido, hasta el punto que el propio ayuntamiento obliga a abrir una puerta pasante de un lado a otro lado de la muralla. El proyecto original era recorrer dentro de la muralla, es decir, se entraba por una puerta, se recorría el interior y se salía por la otra puerta. De manera que visualmente nunca uno veía como esa apertura de un lado al otro de la muralla, porque realmente una puerta en una muralla es un contrasentido. Uno construye una muralla para separar, no para unir, ¿no? Entonces, ese discurso conceptual que tan perfectamente lo hizo Antonio, obligaba a eso, a recorrer todo el interior. El ayuntamiento obligó a hacer esta apertura, de manera que el proyecto al final se acaba casi que subyugando a una demanda de un ayuntamiento y tal, ¿no? Y esto creo que también es importante porque es casi que como esa parte de compromiso que nos toca a los arquitectos de defender la buena arquitectura. Y con este proyecto quería un poco como romper una lanza en ese compromiso que todos los arquitectos debemos tener con nuestra profesión. Y es que la obra, sea contemporánea o sea 600 años atrás, ¿no ves? Ahí se ve perfectamente cómo han abierto han hecho esa apertura que nunca existió, ¿no? Eh, Y es verdad lo que acabas de decir. Me claro, pierde, me pierde el tema de muralla. no tiene sentido. Es un No portal ahora. No conozco ninguna muralla que tenga una puerta. Conozco murallas que tienen torres a las cuales se accede en recodo por temas defensivos. Pero abrir una puerta de un lado a otro de la muralla es como, no se me ocurre un símil para esto, ¿no? Entonces, y digo esto y vuelvo a lo de antes por ese compromiso que los arquitectos debemos tener. Y los arquitectos debemos defender de la arquitectura, ¿no? De que la buena arquitectura se tiene que seguir defendiendo, ¿no? Y cuando hay organismos como los colegios profesionales y demás que hablan de leyes de calidad de la arquitectura, todo eso está muy bien, pero además tiene que haber un compromiso explícito. Esta apertura se ha hecho y no ha pasado nada. Y creo que el drama no es que se haya hecho la apertura, es precisamente que se haya hecho y no haya pasado nada, ¿no? A una obra que tuvo, bueno, pues los premios FAD de arquitectura, reconocida con todos los galardones que se le pueden dar a una obra en la contemporaneidad. Entonces, la idea de la muralla era que vos ingresabas por una punta, caminabas todo la muralla del medio y salías por la otra punta. Así es. Era como hacer, como antiguamente sucedía en las torres, en una torre defensiva, se hacían en esquina, porque cuando uno tiene que recorrer una L, uno tiene que frenar para correr. Y eso obligaba a que el que iba a saltar el recinto amurallado tenía que frenar y en ese momento de frenar es cuando se defendían desde el interior. Es decir, si Ah. y uno abre un punto directo de fuera hacia adentro, uno entra corriendo y entra y no te frena nada, ¿no? Entonces era una forma de frenar. Y eso a él le da una nueva lectura muy interesante porque él consigue hacer que además ese espacio al recorrerse se pueda ver a partir de esas piedras que están apoyadas, ¿no? A generar como ese mirador tan bucólico o tan inspirador como es el paseo que él obliga a hacer a todo el mundo, ¿no? La Y creo muralla que es esta la intervención, nada más. Terminaba acá y esa es, acá. esa es la muralla, la intervención, sí. Lo demás son murallas preexistentes. Qué bonito esto. Porque son todas como lajas, ¿no? En Son horizontal. lazas de granito rosa, sí. Para buscar, Estas, están apoyadas, sí, y ya está. hermoso. Es precioso. El proyecto realmente es dar liebre por gato. Es un proyecto que hubiera sido algo súper sencillo, una cuestión mínima, y él, en cambio, hace toda una riqueza espacial bestial. Y, Y el y en estos contacto, intersticios pasa la luz. la luz, sí, sí. Y luego, otra cosa que creo que es muy importante o muy interesante es el contacto entre el tapial de época almohade y la muralla que hace Antonio Jiménez, ¿no? Ese contacto que no llega a tocarse porque él se retranquea de manera que no hay nunca un contacto directo.
Es decir, como ese respeto hacia las preexistencias es tan palpable que eso genera como bueno, una riqueza arquitectónica bestial, ¿no? Igual hay como una lectura, ¿no? Acá se pueden ver como unas líneas horizontales o acá en el ladrillo, ¿no? Hay como una Sí, idea de esas líneas que acá en la historia quedó algo, ¿no? Ahí se ven como unos trazos. son tapiales de época almohade, tapiales de cal, y cuando uno hace un tapial, uno lo hace comprimiendo tierra, ¿no? Entonces, al ir echando tierra y compactándola, se va generando esa secuencia de líneas que él recoge tan perfectamente para hacer esa pieza, ¿no? Una pieza que realmente es súper sugerente. Ah, incluso acá también mantuvo que debe ser donde estaba el muro, ¿no? Como que lo puso un paso Efectivamente, atrás. así es. También, no remarcando, ¿no? El muro no estaba, el muro estaba acá y lo nuevo está acá. Sí. Por eso creo que es un proyecto de una exquisitez extraordinaria. Y bueno, y el haberlo manipulado ahora, pues eso, nos obliga mucho a los arquitectos a repensarnos si la arquitectura contemporánea realmente es entendida por la sociedad. Por ejemplo, esa imagen. Esa imagen es un exabrupto. Es decir, ver una muralla atravesada por una puerta jamás se tendría que haber dado. No. Entonces, eso, creo que en las escuelas de arquitectura tenemos que seguir apostando y defendiendo mucho lo contemporáneo, lo contemporáneo. Y en un diálogo perfecto con lo patrimonial. Porque esa imagen, Ahí, quitándolo de la puerta, es de un respeto absoluto por lo patrimonial. ahí quería tapar, pero no tapaba, porque si Claro, tapaba la tapando la puerta, puerta se ve todo perfecto, ¿no? sí. Y Igual qué por eso lindo tener este quiebre que tiene acá antes de sí. llegar, ¿no? Justo tiene como un quiebrecito ahí. Sí, para no tocar la preexistencia. Por eso creo que es como diría, de un respeto extraordinario. Extraordinario. Muy bien. ¿Y otras obras de Antonio Jiménez Mira, Torrecilla pues para yo, conocerlas? Antonio no tiene mucha obra, pero todas son de una intensidad. Yo os invito a que cuando tengáis un hueco que miréis una casa que hace en Rota, ¿vale? Y ahí se pueden ver, ¿no? Como eso, como pudiera parecer como que unas geometrías ilógicas, pero todos mantienen esa lógica de que lo que eran interiores se hacen exteriores y todos los exteriores son los nuevos interiores de la casa. Le da la vuelta por completo a la casa, ¿no? Entonces ahí en la planta se ve perfectamente, ¿no? Como la casa original son unas preexistencias, unos muros que empiezan a dialogar con lo contemporáneo, dándole la vuelta al discurso del proyecto. Los árboles, esta situación de árboles también. Mm. ¿Cómo Sí, traspasa el muro ahí? sí, 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 sí. No sé si conoce a un arquitecto Rudowski, que hace una casa en Frigiliana, Bernard Mm. Rudowski. Pues Bernard Rudowski hace algo, o sea, utiliza eso, los mismos elementos de una arquitectura muy del local, muy vernacular, ¿no? Entonces, bueno, pues de una narrativa y de una calidad en el discurso proyectual excepcional. Y en maqueta Sí. elegiste a Alberto Campo Baeza. A ver, traigo la maqueta que hace Alberto Campo para el Museo de la Mercedes en Stuttgart, que es esta. Es una maqueta que hace de hormigón. Y Y lo traigo por varios motivos. Por un lado, porque Alberto Campos siempre nos ha dicho, siempre, y lo sigue diciendo, tiene un concepto, una idea que le enseña a sus alumnos de una maqueta en una mano. Es decir, que uno tiene que tener la capacidad para hacer una maqueta y que esa maqueta quepa en una mano, sin que la idea se desvirtúe. Es decir, la idea tiene que tener tal peso específico que colocándose esa maqueta en una mano no tiene que pasarle absolutamente nada. Es decir, que no por pequeño se pierda proyecto, ¿no? Intensidad proyectual. Pero ya no solo eso, sino eso era haciendo variaciones de la maqueta, esa de madera, ¿no? Pero esta maqueta la traigo por una cuestión que para mí es fundamental, que va asociada a la maqueta, que es la precisión, ¿no? Los arquitectos tenemos que trabajar en términos de precisión. Y una maqueta al final no deja de ser más que tallar de forma precisa una idea. Evidentemente hay maquetas de trabajo, como todos sabemos, que nos permiten ir variando, modificando hasta
ajustar el proyecto, ¿no? Hasta decir ahora. Pero en ese momento ya entra la componente de la precisión, ¿no? Eh, entonces, son como los elementos de la intensidad proyectual en una maqueta, tiene que quedar metida en una maqueta, la precisión y otra cosa que para mí es fundamental, que es la materialidad. La materialidad en una maqueta juega un papel esencial. Es decir, no porque se haga una maqueta blanca o de madera, o es una... No, no. La maqueta, la propia materialidad, la elección del material es una parte sustancial de la maqueta. Eh, yo recuerdo que en el estudio Alberto que se hacen permanentemente muchísimas maquetas cuando llegaba el momento ya de hacer como esa maqueta final, pues uno ya piensa no solamente de qué material se hace, sino el por qué se hace de ese material, ¿no? Entonces creo que al final una maqueta es una síntesis perfecta, pero además una maqueta hecha con las manos, que es un poco lo que también quería subrayar, la importancia de trabajar con las manos. Tenemos ahora las facilidades de impresoras 3D, tenemos las facilidades de millones de técnicas asociadas a la maqueta, ¿no? O a la producción de maquetas, pero el hecho de trabajar con las manos en la maqueta nos lleva a esa cita de Saramago, ¿no? Que dice que en los dedos tenemos pequeños cerebros, ¿no? Y que cuando Mm. estamos dibujando o haciendo maquetas, lo que estamos es reproduciendo como ese feedback que nos obliga a meternos dentro del espacio, ¿no? Y cuando uno construye el espacio, no me cabe duda que está construyendo mentalmente, está subrayando ese espacio que ha pensado, ¿no? A los estudiantes, un estudiante que no hace maquetas es un estudiante, un arquitecto que no sé cómo va a construir ese espacio, porque lo que no me cabe duda es que el espacio nunca lo va a tener en la cabeza. En ese sentido, quizás soy excesivamente radical. Porque creo que lo mismo que hay que dibujar con la mano, hay que construir con la mano. Es decir, hay que hacer maquetas. Pero nosotros en el estudio hacemos permanentemente maquetas. Siempre solemos tener a una persona que está permanentemente haciendo maquetas, porque es la mejor forma de poder recibir como ese trabajo de vuelta, ¿no? Ese viaje de vuelta, ¿no? Y es necesario. Yo sé que muchas veces mm, pecamos de pesado los profesores cuando decimos hay que hacer maquetas, hay que hacer maquetas, pero se nota tanto en un alumno cuando ha hecho maquetas de cuando no las ha hecho en el desarrollo técnico de su propuesta, que por eso es una cuestión más que necesaria, ¿vale? Es el ¿Y, motivo por el cual traía este proyecto. y cuánto tiempo trabajaste con Alberto Campobaeza? Pues mira, empecé siendo estudiante y fueron casi 3 años. Eh, Luego ya terminé la carrera porque yo me subí allí sin haber terminado la carrera. Y luego ya volví a Sevilla a terminar la carrera y ya fue cuando empecé a montar mi propia oficina. Bien. Ahora pasamos a dibujo. O sea, cada una de las cosas que me has pedido las traigo porque reivindico algo con ellas. Mira, el dibujo este es un dibujo que hace Louis Kahn en uno de los viajes que hace a la zona de Perugia, a la zona central de Italia, ¿vale? Y lo traigo por la importancia del viaje. eh, la importancia del viaje unida a la propia gráfica, ¿no? Creo que un dibujo es una herramienta, como venimos hablando durante toda esta conversación, es una herramienta necesaria para el arquitecto, pero que también al final un dibujo representa muchas cosas. Dibuja, eh, o sea, representa situaciones personales, situaciones incluso anímicas, muchas cosas. Pero cuando el dibujo se une al viaje, realmente el arquitecto, la cabeza se desarrolla de una forma, ¿cómo diría? Como que explota casi, ¿no? Y yo recuerdo dibujos preciosos de Barragán, de sus viajes, incluso algunos aquí a Granada, a la Alhambra, ¿no? Donde tiene la capacidad plástica de unir color con geometría, ¿no? O aquí como Luican, casi que de una forma naif, dibuja el Valle del Infierno de la Basílica Superior, de la Basílica de Asís, ¿no? Bueno, pues piensa que en el interior de ese gran espacio está la obra maestra de Giotto, ¿no? El culmen del Renacimiento, ¿no? Entonces,
pintar esa trasera y no ponerse a pintar Giotto, ¿por qué, no? Bueno, pues eso es lo sugerente de la arquitectura, ¿no? Es decir, yo he estado en Asís, he dibujado esto, dice Louis Kahn, entiendo que diría Louis Kahn, y yo dibujo lo que a mí me interesa, y a mí me está interesando, en ese momento está justo haciendo el proyecto del Instituto Salk, entonces es como, realmente en la geometría del Instituto Salk lo que está haciendo es como haciendo una abstracción contemporánea de un elemento casi que preexistente. Entonces le están interesando muchísimo las preexistencias. Acaba de llegar de Perugia, en Perugia también ha dibujado la basílica en unos tonos muy similares. Entonces lo traía un poco por eso, por la importancia de que nunca un arquitecto dibuja dos veces de la misma manera una cosa. Nunca, nunca. Depende del día, depende del proyecto que tengas encima de la mesa, depende de todo, ¿no? Entonces, esta es la segunda vez que Louis Kahn va a Asís en este dibujo y evidentemente el dibujo que hubiera realizado la primera vez no tiene nada que ver con este. La primera vez va en el contexto de uno de los tours que se hacían en el momento para conocer Italia, ¿no? Eh, y viene como muy en una época que está como captándolo todo, pero aquí ya viene en un momento en el que ya está consolidado y tiene grandes proyectos encima de la mesa. Entonces, como el arquitecto con el dibujo tiene la capacidad de sintetizar la realidad. Por eso traigo este dibujo. Bien. La importancia del color. ¿Por qué lo dibuja el castillo tan dorado? Pues porque está justo en una ladera, seguramente será un atardecer, y Sí. por eso en ese momento lo está poniendo dorado, ¿no? Y luego al fondo, a la izquierda, se ve la Roca Mayores, los restos del castillo de la antigua fortaleza, y luego abajo, en un primer plano que no le interesa nada, dibuja pues todos los elementos de unas arquitecturas que hay abajo, ¿no? Porque realmente lo que le interesa son los colores, las texturas, la relación con la vegetación, es decir, un mundo encerrado en un dibujo. Y yo creo que esa riqueza cromática, mm, arquitectónica, espacial, paisajista, esa es la herramienta gráfica de un arquitecto. Es verdad, si acá ves bajo, con trazo muy finito, Ujú. están todas las casas que están abajo, Claro, que no le interesa. que no le interesó nada, tipo, es todo lo que está acá. Es Sí. como que está pero incompleto. Así es, así es. Este dibujo, el cuaderno en el que está este dibujo, hay otros dibujos más de varios municipios, de varios pequeños pueblos de esta zona de Italia, y en todos se representan, todos van como con la misma secuencia gráfica, ¿no? Y eso, pues, ineludiblemente nos lleva a que está haciendo un estudio del color, de las texturas, de los materiales, del paisaje. O sea, piensa que si te vas al Instituto Salk, ocurre lo mismo, que está en una elevación, en un promontorio, la diferencia de cota, o sea, está analizando muchos elementos geométricos que los Mm. tiene en un proyecto encima de la mesa. Y es verdad, es medio, el proyecto es medio amarronado dorado, Igual. el color. Sí. Y hay una foto de ese proyecto de Louis Kahn en la que se ve el sol atardeciéndose y se ve todo el horizonte dorado, ¿no? Bueno, pues algo tendrán todos estos dibujos en ese proyecto. Y por último vamos a objeto. Este proyecto lo traigo casi que por una reivindicación de justicia. A ver, este proyecto es un pequeño altar que me encargan para una iglesia barroca en Sevilla. El altar se construye, vamos, sí, de hecho ahora más adelante va a haber más imágenes donde se ve el altar dentro del contexto de la iglesia. Y el altar se pone, altar está 6 días puesto, pero se filtran fotos a las redes sociales, se genera como todo eh, un, como un pequeño escándalo, por así decir, y a los 6 días el altar es eliminado. Que sería este. Ese es, sí. Y traigo el objeto y lo traigo por dos motivos. Por Vos un, también entendés, porque ta- per- fuiste como le pusiste un grano ahí a un montón de gente que sabía que te iba a gritar durante meses. bueno, Adrián, pero vuelvo entonces al debate que teníamos antes de la Sí, sí, capacidad. claro, pero digo que o sea, Ya. eras súper consciente de que iba a suceder. De que podría suceder y sucedió. Pero a lo que voy con este proyecto es que lo que decíamos antes del compromiso que tiene la arquitectura con Es la muy lindo. formación
y con la formación de la sociedad. Eh, al- y- bueno, pues el altar es una pieza sencillísima, tres bloques de piedra sin ningún elemento de llave metálica, ni pegamento, ni argamasa, ni nada. Es decir, son tres elementos geométricos precisos. Volvemos al concepto de precisión. Y volvemos a otro concepto que para mí es muy importante, que es rodearse de artesanos. Y esa es una reivindicación que también quiero hacer, que para la arquitectura siempre tiene que ir de la mano del artesano. Pero del artesano no me refiero me refiero de un cantero que tú tengas la posibilidad de irte a una cantera, ver la piedra, ver cómo sale la piedra, ver cómo se corta la piedra, ver la técnica aplicada a la construcción de esta pieza, en definitiva, unir las artes en la arquitectura. Este proyecto salió un poco de ese, de ese debate necesario con el cantero, en el que él me decía los elementos necesarios o los elementos mínimos imprescindibles para poder construir el altar, y entonces, pues, a partir de ahí entramos en el diseño de esta pieza. La pieza, como te he comentado, fue quitada un poco de mala manera porque no supieron desmontarla. Era tan fácil como encontrar el centro de gravedad de la pieza horizontal de arriba, y quitando la llave de arriba se abría todo. Era como una llave maestra que lo abría todo, ¿no? Pero no supieron desmontarlo y lo destrozaron, ¿no? Entonces, traerlo también es un poco eso, reivindicar la importancia que tiene la arquitectura, y sobre todo la importancia de que no hay proyecto pequeño. Eh, Esto se lo digo mucho a los alumnos, y es que los proyectos no tienen escala de tamaño. La intensidad proyectual es igual. Aquí hay una cita de Emilio Tuñón fantástica, que él lo compara con la ley de Boyle-Mariotte de los gases, ¿no? Cuando él dice que el gas en un espacio se reparte de forma homogénea, tanto si la esfera es así como si la esfera es así. Igual, ¿no? Entonces, creo que la intensidad proyectual tiene que estar repartida, o sea, tiene que ser lo mismo de intenso para un encargo pequeño, como puede ser el objeto de una mesa altar. El diseño, construcción, montaje de esta pieza fue más de 7 meses de trabajo. La arquitectura tiene que permear por todos los poros de la piel social. Es decir, tiene que entrar por todos los lados. O sea, la arquitectura no puede ser una de las artes que quede asiada porque, bueno, al final la arquitectura requiere evidentemente de presupuesto, requiere de millones de cosas. Pero la arquitectura tiene que estar presente en todos los ámbitos de la sociedad. Y por eso creo que es necesario que el arquitecto esté de forma presente en todos los ámbitos de la sociedad. Y es un compromiso ineludible, Adrián, de la arquitectura para con la sociedad. Fíjate que cuando Brunelleschi construye el Duomo, o sea, construye la cúpula del Duomo, al final, el origen del Renacimiento no es en sí Brunelleschi ni la cubrición del Duomo. En una sociedad que quería cambio, por una sociedad que venía de una época más oscurantista, de un momento tal, bueno, pues se rompe con una estructura social y se genera el Renacimiento como un hombre nuevo, el Homus Novus, ¿no? Y eso queda implícito en la arquitectura. Pues lo mismo, es decir, los arquitectos tenemos que leer la sociedad, y la sociedad tenemos que estar permanentemente calando a la sociedad qué es la arquitectura. Si no, y esto no me cabe duda alguna, van a venir otras disciplinas, llámese ingenierías, decoradores de interiores, vendrán otros ámbitos que poco a poco irán cogiendo el ámbito que nosotros dejemos. Entonces, ya digo, y no me canso de decir que No tiene un hecho de blasfemia, nada de herejía. Es solamente un elemento que necesita el padre para leer, para no, hacer el sermón. Nada más que eso. no, realmente un altar es algo más que todo eso. Un altar es una pieza muy complicada de hacer, muy complicada. Un altar no es una mesa donde se pone un libro para leer, no. Un altar lleva implícita unas liturgias muy concretas y todo un ritual que requiere de un proceso. No me voy a poner extender ahí, pero nosotros, para poder hacer este altar, hay un libro que se llama el Enchiridium. El Enchiridium es un tocho enorme, que es como el código técnico de la Iglesia, donde dice cómo tienen que ser las artes contemporáneas aplicadas al sentido litúrgico de la Iglesia, ¿no? Entonces tuvimos que estudiarnos, y, por ejemplo, una de las cosas que dice es que la piedra tiene que ser de piedra natural, y dice
que la piedra no puede ser cortada, tiene que ser arrancada. Todo esto viene de la tradición del antiguo pueblo de Israel, de que iban vagando por el desierto buscando la tierra prometida y los sacrificios, de cuando hacían su sacrificio, el antiguo pueblo de Israel lo hacían sobre piedra natural donde les tocaba, ¿no? Eso lo adquiere la Iglesia Católica y dice que la piedra, bueno, pues yo obligué al cantero a que nos fuéramos a un fragmento, a un batolito de la sierra, a arrancar un trozo de piedra, porque la piedra no podía ser cortada, porque había que darle todo el sentido de la liturgia. Evidentemente, tú me dices, ¿y hay que hacerlo así? Evidentemente no, uno lo puede hacer como quiera. Pero ahí, Adrián, es donde yo creo lo de que los arquitectos tenemos que darle la narrativa necesaria al encargo, cogerle el pulso al encargo que tenemos. No es lo mismo que te encarguen un altar que te encarguen, no sé, pues una mesa para estudiar. Es igualmente importante, pero evidentemente la magnitud de lo que sucede en un ámbito y en otro no es la misma, ¿no? Entonces, esa narrativa se la tenemos que dar los arquitectos. Te podría decir también que en ese Enquiridium dice que a la piedra no le puede dar el sol hasta que la piedra haya sido consagrada. Entonces, ya es cuando esto ya no te lo va a creer, cuando te diga que al pobre cantero con su equipo le hice irnos casi que de madrugada a sacar la piedra para que nunca le diera el sol a la piedra. Es decir, este tipo de cosas que dice, bueno, pues efectivamente no hay proyecto pequeño y donde yo sí que es cierto que en este proyecto intenté volcar como ese compromiso con el encargo que uno tiene, ¿no? Mm. Así que ahí también es como, siempre hay una aventura en la arquitectura de Siempre. patrimonio y sevillana. Bueno, en toda la arquitectura es una aventura. Sí, Toda la arquitectura es una aventura, porque tú me dices, cualquier proyecto, por pequeño que sea, una aventura. Porque no sabes quiénes son tus interlocutores, hay un presupuesto que tiene que encajar, hay un promotor que quiere, hay otro que no quiere lo que el promotor quiere, y por encima de todo, yo lo que sí digo, que cuando las obras se ponen complicadas, un promotor lo que quiere es terminar cuanto antes. Le importa nada, como, pero cuanto antes. Y al final, al único que le importa la arquitectura, la obra, es al arquitecto. Al único, al bien. único. Bueno, y por último, te voy a hacer una pregunta que se la hago a casi todos los sevillanos que he conversado, que es porque hay algo que cuando apareció me llamó muchísimo la atención y no lo sabía, que es con respecto a la torre de Peli en Sevilla. Y cuando se armó todo el Mm. proyecto y todo el debate, había algo que me sorprendió mucho, porque no lo conocía en ese momento, es que la UNESCO también tiene como un patrimonio que se llama lo visual, al paisaje visual, que decía, bueno, si la torre de Peli iba a ser más alta, no me acuerdo ahora, ¿no? De una torre, ¿no? No me acuerdo el De la nombre, Giralda. de la gira, vamos a tener que sacarle el costo de patrimonio porque ya me está desfocando el... Yo Sí. dije, wow. Y ahora conversando, porque creo que vas a tener voy a tener otra conversación con vos. Y ahora con esto que hablamos de lo ser contemporáneo y no, ahí vos cómo lo notás, ¿estabas de acuerdo con esta cuestión de UNESCO que la torre no A tiene que ser ver, más alta? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo lo ves Adrián, vos? yo pertenecía a una plataforma que se llamaba Túmbala. Con eso te lo digo todo, ¿sabes? O sea, ya sabes lo que opino sobre la torre. Mira, la torre no es en sí por una torre. Bueno, dos cosas. El hecho de que la Giralda sea la torre más alta de Sevilla no era una cuestión de perfil icónico, que qué duda cabe que también. Pero sobre todo, fíjate, era una referencia de perfil técnico. El suelo de Sevilla son arcillas muy malas, malísimas. Entonces, era una forma como decir, más alto que esta torre es ruina garantizada. ¿Vale? Entonces, era como un elemento de medida para saber que no se podía subir mucho, porque si se subía, la operación técnica que había que hacer era ingente. Entonces, el suelo, o sea, la naturaleza del suelo, eso es lo que ha hecho que todo Sevilla sea de un perfil, de un caserío medio-bajo y que no haya elementos que destaquen en el horizonte. Pero a su vez, te cuento, la Torre Peli es el icono a la especulación espúrea que todas las ciudades han sufrido con la burbuja inmobiliaria.
La torre pertenecía a una entidad bancaria que tenía unos suelos. Esos suelos tenían un problema, que eran inundables. Entonces, en esos suelos no podía construir todos los metros de oficinas que quería porque eran inundables. Entonces, hubo una permuta en el momento del boom urbanístico y le concentran toda la edificabilidad de esa gran parcela, se la condensan en un punto y sale una torre. Si tú juntas toda la edificabilidad de una gran extensión en un punto, sale una torre. Entonces, yo, ya digo, yo pertenecía además de forma activa a la plataforma Túmbala, no por la cuestión UNESCO, que ahora si quieres podemos entrar. Yo estuve durante 3 años investigando para la UNESCO en Valparaíso los efectos que han tenido la protección del patrimonio UNESCO de los cerros, del Cerro Alegre y Cerro Concepción de Valparaíso. Y podríamos entrar en el debate de la protección que supone proteger los... Pero sí es cierto que la protección del paisaje es importante. Es importante porque al final piensa que todos los municipios o todas las ciudades, sobre todo las ciudades de escala media y pequeña, han generado en el territorio un impacto visual muy concreto, ¿no? Proteger ese paisaje o ese ámbito de impacto sobre el territorio es tan importante como proteger los propios edificios, porque al final uno transgrede el paisaje y transgrede muchísimas cosas, transgrede una forma casi que antropológica de ocupación del territorio, transgrede materiales, transgrede millones de cosas. Entonces, creo que la protección del paisaje, ahora más que nunca, que por así decir, todo se puede construir, es necesario. Es necesario y en Sevilla el patrimonio UNESCO Sevilla tiene 3 edificios en patrimonio UNESCO: el ámbito del Archivo de Indias, el Alcázar y la Catedral, y todos vinculados con el, el descubrimiento de América, ¿no? Porque en el Archivo de Indias está toda la documentación que se gestiona o se desarrolla durante el momento del hallazgo, como me decían mis compañeros chilenos, el hallazgo de América. Luego, en el en el Alcázar es donde se gestiona todo, y en la catedral es donde reposan los restos de Colón, ¿no? Entonces, eso es lo que vincula a todo para que sea patrimonio UNESCO. Que la Torre Peli le afecte o no le afecte, pues a lo mejor seguramente en primera instancia no, pero a nivel paisajístico, qué duda cabe que sí le afecta. Bueno, es un americano, es un argentino, así que hay algo también. Bueno, ahí podríamos entrar en otra historia y es César Peli, porque si dijeran, mira, es que la torre que ha hecho César Peli es el paradigma de las torres, pero yo, Adrián, te pregunto, ¿cuántas torres igual que esas ha hecho César Peli? Vi miles, muchísimas. Pues ya está todo, ¿no? Eh, Y mira y, y- igual Sevilla es una de las ciudades más protegidas por UNESCO, ¿no? Con más cantidades de protecciones, ¿no? Porque creo que la protección visual del paisaje es una de las máximas. sí, 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 es así. Pero, por ejemplo, en Sevilla también trabajó otro paisano tuyo, compatriota tuyo, Emilian Baz. Mm. Emilian Baz y tiene en Sevilla la Casa de Retiro Espiritual, que es una casa onírica, una casa que a la mires por donde lo mires es el resultado de un sueño, ¿no? E incluso también Emilian Baz participó en el master plan de la Expo del 92. Es decir, ¿Verdad? que junto con, creo que fue Rafael Moneo, ¿no? Quiero decir que ahí tenemos secuencias y experiencias magníficas con compatriotas tuyos, pero en este caso César Peli imprimió la torre que había hecho, creo que era para, no sé si era San Sebastián, no me acuerdo cuál, y la plantó en Sevilla. Bueno, fuera de broma, sin no polemizar y tal, creo que una torre en el momento en el que eh, se atisbaba ya una crisis económica galopante, hacer una torre y consolidar y fosilizar ese resultado de la especulación, pues creo que no es lo mejor. Bien. ¿Y lo mejor de vivir en Sevilla y de trabajar en Sevilla? A ver, Sevilla, yo te puedo decir de todo. Sevilla, que es una ciudad que a mí me ha acogido, yo no soy natural de allí, y bueno, pues es una ciudad que tiene una escala media extraordinaria, es una ciudad grande, pero que tiene una escala extraordinaria. Luego, otra cosa que tiene Sevilla es que está muy bien comunicada, muy bien comunicada. En 2 horas y poco me pongo en Madrid, en poco, es decir, está súper bien comunicada.
Y para mí una cosa que es fundamental de Sevilla y es que tiene una muy buena escuela de arquitectura. Pues, Eh, Creo que las ciudades que tienen escuelas de arquitectura se les nota, o mejor dicho, se les debe notar, ¿no? Y poder compatibilizar estar haciendo arquitectura y a la vez en la escuela, eso hace como esa revisión permanente y creo que Sevilla tiene una gran ventaja al tener una muy buena escuela de arquitectura. Y eso para mí es fundamental, con una biblioteca extraordinaria, y luego, ya te diría, si nos metemos en cuestiones de patrimonio gastronómico, en Sevilla se come y se bebe extraordinariamente sí, bien. otra causa más. Eh, Así que bueno, muchísimas gracias y estaremos en contacto. Perfecto, a tu disposición, Adrián. Así que bueno, chao, hasta la próxima. Chao. Chao, chao.